ya estoy grabando, entonces por ese lado creo que no va a haber problema. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo se sintieron estos primeros 2 días de clase? Porque ahora, Mucho, mande, mucho calor, profe, mucho calor. algo que definitivamente no extraño de Obregón. Qué cosa tan fea. Em, y más los foráneos que tienen que andar caminando. Bueno, a mí me tocó ser foráneo, vivir en Casablanca e irme caminando todos los días, calorón. Pero bueno, hasta cierto punto te acostumbras al calor, pero igual se sufre. Em, bueno, la clase ahora, bueno, ahora sí ya vamos a comenzar de lleno como clase como tal, ya nada de bienvenida, ni presentación, ni nada. Igual las participaciones eh, sí van a contar. En esta sesión no tengo pensado una dinámica para que participen, pero siempre también cuento las participaciones, o sea, las dudas, las preguntas las tomo como participaciones. También depende de qué dudas, porque tengo una alumna que me preguntaba lo que acaba de decir y quería que le pusiera participación. No, no va por ahí. Pero si tienen dudas para profundizar en un tema, ahí sí. Bueno, em, algo también que les quiero comentar, por ejemplo, ahorita me está pidiendo autorización para que puedan entrar a la sesión. A lo mejor a algunos de ustedes les pide como que los ponen en espera para poder entrar a la sesión. Esto es porque no entran con su correo Potros. Entonces, para que no tengan ese problema y no tengan que esperar a que yo los acepte para entrar, inicien sesión con su correo Potros. Bueno, les recuerdo, en esta clase no se toma asistencia. La evidencia de su asistencia son los apuntes, pues para que empiecen. Vamos a comenzar con la unidad de competencia. Esta unidad, pues básicamente es la introducción a la anatomía veterinaria. Mm, Esta diapositiva la platicamos la clase pasada, pero como no quedó grabada, pues la voy a resumir, ¿no? Anatomía significa básicamente cortar, porque estudiamos al cuerpo animal, como aquí lo menciona, por separado, disociado por partes. Ana viene de a través, tome, de corte. Y pues básicamente estudiamos la forma, la estructura de los diferentes componentes del animal, eh, pues a través de los cortes, ¿no? Por separado. ¿Qué estudiamos? Principalmente la forma, el tamaño, la constitución, organización y ubicación. Por ejemplo, en esta imagen que están viendo del caballo, estamos viendo pues diferentes músculos, ¿no? Entonces, en anatomía, como se estudia por separado, se va estudiando, se va estudiando músculo por músculo, por ejemplo. Fíjense cómo pues son de diferentes tamaños, diferentes formas, se ubican en diferentes posiciones, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí la anatomía. Y pues no nomás lo vamos a enfocar a músculos, sino también pues a huesos o ligamentos o a órganos en específico, hígado, páncreas, etcétera. ¿Alguna duda, algún comentario? Ninguna, profe, todo bien. Ok. Ninguna. Entonces, en el ITSON, no sé si les han platicado, se estudia por competencias. Esto significa que lo que se busca a través de las clases es dejarles a ustedes cierta capacidad o cierta competencia. Entonces, en este caso, la competencia de la unidad es que ustedes o yo darles la contextualización de la importancia de la anatomía veterinaria en su formación profesional. Esto para que mientras ustedes están estudiando anatomía, que entiendan pues para qué les va a servir el conocimiento de anatomía. Entonces, en esta primera unidad, pues básicamente les voy a explicar de qué les va a servir entender la anatomía. Y la siguiente competencia es que analicen y apliquen la planigrafía, la nomenclatura anatómica y términos descriptivos. Y bueno, aquí les estoy poniendo unas imágenes. Perdón, es que me distraigo porque quieren entrar
a la sesión y como no entran con su correo Potro, les tengo que aceptar. Les comentaba, esto de planigrafías, nomenclaturas y términos descriptivos nos sirven a nosotros para entender con precisión lo que se va a realizar en el animal. Por ejemplo, cómo se imaginan que son las instrucciones para que ustedes aprendan una cirugía. Las instrucciones, pues obviamente no son de que, agarras esto y lo cortas y sacas esto. O sea, utilizan nomenclatura o palabras muy precisas que te guíen exactamente por dónde vas a incidir, qué órganos te vas a encontrar, qué vas a separar, para que pues sea una cirugía exitosa. O cosas tan sencillas, por ejemplo, para sacar sangre. Yo te puedo enseñar de cómo sacar sangre, pero si te voy explicando con términos anatómicos dónde vas a presionar, qué vas a sentir, qué estructuras anatómicas vas a sentir, eh, tú o su mente, al tener como una perspectiva más precisa de cómo es el cuerpo, pues van a realizar la tarea o la práctica mucho mejor. O por ejemplo el momento pues de ver una radiografía. Pues se sabe que la radiografía te permite ver huesos, ¿no? Pero pues la radiografía no nomás es para ver huesos. Eh, y si ves el hueso, pues tiene la forma correcta, está en su posición correcta. Si alguien que no sabe de anatomía, por ejemplo, pues a lo mejor te puede diagnosticar una fractura y a lo mejor, porque algunas fracturas pues no son tan fáciles de ver, pero pues digamos que la anatomía te permite entender un poquito más allá de eso. ¿Alguna duda, algún comentario? Profe, Oh, yo que pues voy a cursar ya nuevamente esta materia, ¿no? ujú. Lo que más se me ha complicado es eso, el encontrar el cómo mencionar la forma de especificar lo que se va a hacer o lo que se hace. Sí es Eh, complicado, pero en el y, caso de la anatomía es la práctica, o sea, la lectura. Y te digo también la práctica de que tú lo menciones. Porque si lo lees y digamos que no lo comprendiste como tal, pero cuando lo empiezas a practicar, como que tu cerebro empieza a tomar la información de una manera diferente. O sea, cuando tú lo empiezas a verbalizar, tu cerebro abstrae la información de una manera diferente y eso te permite agarrar el conocimiento mucho mejor. Por ejemplo, al momento de hacer, por ejemplo, una cirugía o algo así, al momento que lo estás haciendo, si vas repasando qué músculos estás tocando, qué estructuras anatómicas estás tocando, es mucho más fácil que te lo aprendas a que simplemente si ves imágenes y lo lees. Para eso es el laboratorio. O sea, para que la información no se quede en que yo se las platique aquí en clase y hagan tarea y ya, sino que ustedes con el cráneo, con el cadáver, con el hueso, lo practiquen y sea un poquito más fácil aprendérselo. Entonces, aquí mi recomendación es pues busca la manera de practicarlo. Y mi recomendación, esto ya es fuera de la clase, mi recomendación para la carrera en general, si quieren terminar la carrera y no terminar loco, que de loco se van a terminar, hagan equipos. Es lo que les va a salvar la vida, un buen equipo de trabajo. Aprendan a trabajar en equipo y se los aseguro que su vida va a ser muchísimo más fácil. Por ejemplo, yo siempre he sido medio nerd en el sentido de que entiendo fácil las cosas, pero yo siendo foráneo no tenía carro, y en anatomía, no sé ahora cómo sea la dinámica, pero antes nos pedían de que ir a buscar huesos y pues ir a comprar cosas y así. Y alguien de mi equipo era de a fuerzas que tuviera carro, porque te facilita mucho la vida. Y pues ahí van haciendo equipos por ejemplo, si se te dificulta a ti la parte teórica, pues haz equipo con alguien que sepa teoría para que en conjunto pues puedan ir formándose entre ustedes. Bueno, cierro paréntesis, continúa la clase. Em, entonces, aquí les pongo pues una imagen, dice de la anatomía veterinaria como ciencia fundamental. Por esto que les acabo de explicar, de que si ustedes quieren practicar la veterinaria, tienen que entender la anatomía, porque en los libros
van a utilizar pues palabras anatómicas para explicar las cosas. O si ven videos en YouTube, pues espero que vean de gente profesional y pues les van a explicar con términos anatómicos. No les van a decir de que vas a agarrar, eh, por ejemplo, si van a hacer una castración, no sé, pues no les van a decir, vas a agarrar los huevos y vas a cortar aquí y allá. No, o sea, te van a decir, vas a agarrar los testículos, de la base de los testículos los vas a estirar, vas a hacer un corte transversal, o sea, van a utilizar palabras eh, científicas que al momento de describirlas van a ser una instrucción precisa para que puedan realizar la tarea pues bien, ¿no? O sea, exitosa. Aquí pues está una pequeña frase que dice el cuerpo del animal en toda su complejidad es un mapa que se aprende con los ojos, se recuerda con las manos y se honra con el lenguaje, que era lo que les estaba platicando ahorita, de que si ustedes no lo verbalizan, si ustedes no lo platican entre ustedes, si no lo forman parte de su vocabulario, no lo van a honrar en el sentido de que va a ser información que ahí quede. Entonces, aunque suene muy mamador, aunque suene muy de que ya entraste a veterinaria y ya empezaste a hablar así, eh, en realidad están formando su vocabulario y su forma de hablar. Y literalmente en su cerebro va a haber cambios que les va a permitir a ustedes pues comprender el cuerpo de una manera profesional. O sea, ahí va a empezar la diferencia entre yo como estudiante de medicina veterinaria, cómo veo un animal o cómo percibo el animal a otras personas. Entonces, la función de la veterinaria, esto va a ser un poquito redundante, pero pues permite una comunicación eficaz entre la medicina, ¿no? La cirugía, dice, también depende del lenguaje. Por ejemplo, aquí estos dos médicos están metiendo una sonda eh, nasoesofágica para pues, ver el interior del animal, una endoscopía. Y para explicarse qué están viendo entre ellos, pues tienen que hablar con términos anatómicos, ¿no? Para interpretar radiografías, ecografías, resonancias magnéticas, básicamente toda la imagenología, para hacer cirugías, para hacer cualquier práctica médica, pues se debe utilizar la anatomía. Y el aprender anatomía, como aquí les dice, les va a permitir pensar y hablar en tres dimensiones. Ahorita a lo mejor y no, si ven esta imagen, bueno, no vamos a ver imagenología, es decir, no vamos a alcanzar a profundizar en términos de, este es un ultrasonido, por ejemplo, eh, y esta es una radiografía, ¿no? No vamos a alcanzar a verlo como tal, como que ustedes puedan describirlo, pero sí les va a dar las bases para que en la siguiente materia, que es anatomía aplicada, pues puedan explicarlo. Pero esto es importante, les va a permitir pensar y hablar en tres dimensiones. En esta clase, por ejemplo, vamos a empezar a hablar sobre los sentidos, los planos que nos permite visualizar el cuerpo como un mapa. Y en vez de norte, sur, este, oeste, vamos a utilizar otras palabras, que es lo que vamos a ver en la clase. Entonces, para eso funciona a grandes rasgos la anatomía. ¿Alguna duda, algún comentario? No, profe. ¿Alguien ahí levantó la mano? Sí, Fernanda. profe, ¿a qué se refiere con 3 dimensiones? En tres dimensiones. O sea que no, por ejemplo, vas a ver imágenes. Tenemos una imagen que me permite explicarlo. Bueno, aquí hay corazón. Este es un corazón, ¿no? De gato. Por tres dimensiones es de que no te visualices el corazón de que así y ya. O sea, que visualices todas las estructuras adentro del corazón. Por ejemplo, cuando vas a inyectar, eh, y no sé, tiene que ser una inyección intravenosa. Ok, para que visualices mientras entra la aguja, por dónde va pasando esa aguja, por piel, por grasa y hasta que entre exactamente por la vena. O sea, te permite pensar como más allá de lo que estás viendo. No sé si me expliqué. Ok, sí, 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 gracias. De nada. Ok. La verdad es que la anatomía es muy compleja, entonces se dividen como en varias ramas para poderlas estudiar.
Aquí estamos viendo las divisiones principales en macroscópica y microscópica. Macroscópico, pues básicamente es como lo que visualmente, o sea, que lo ves a simple vista. Microscópico, que necesitas un microscopio para estudiar la anatomía. Necesitas una herramienta que te amplifique, básicamente, ¿no? Que estudies a las células, a la anatomía a nivel de células, ¿no? Pero en esta materia nos vamos a centrar en esta área de aquí, en la anatomía macroscópica, lo que podemos ver. Y se divide en sistémica, especial y comparada. Vamos viendo qué significa cada una de estas. Entonces, macroscópica dice, pues trata de la forma y la estructura de los principales animales domésticos. Su estudio se hace generalmente con necesidad profesional, un carácter descriptivo. Básicamente la anatomía macroscópica se limita a describir. ¿Qué describe? Tamaño, forma, consistencia, bueno, dirección también puede ir ahí, etcétera, ¿no? O sea, describe toda el segmento en su totalidad. Y en el caso de la veterinaria se toma como prototipo, perdón, el caballo. Se estudia principalmente en el caballo. Y la microscópica, pues por ejemplo aquí están viendo una imagen de una tráquea a nivel microscópico. Bueno, un pedazo de la tráquea a nivel microscópico, pues se ven las puras células, ¿no? Esto rojito de aquí, pues vienen siendo los vasos sanguíneos. Y esto que están viendo aquí como rosita es colágeno. Y lo que ven en morado son núcleos de células. Estas de acá son células que son como cilíndricas, ¿no? Entonces, en la anatomía microscópica, pues estudian las estructuras celulares que forman los tejidos. Entonces, un punto de vista muchísimo más preciso que nos permite entender la funcionalidad del órgano en específico como tal. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Entonces, esta anatomía 1, anatomía veterinaria 1, se enfoca en la anatomía descriptiva o sistémica, que como lo dice, pues es una anatomía que describe el órgano o el segmento y lo vamos a estudiar por sistemas. La pregunta que se hace a la anatomía descriptiva dice qué partes tiene el cuerpo y cómo se organiza por sistemas. Entonces sabemos que tiene la cabeza, el tronco, los miembros, pero eh, aquí nos estamos refiriendo más por los sistemas. Entonces vamos a estudiar el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema respiratorio, etcétera. Y al ser por sistemas, pues va describiendo el sistema, pero con las formas, su situación, qué relaciones, qué relaciones tienen los órganos. Por ejemplo, pues está el pulmón, y pues que está pegadito al corazón, etcétera, y podemos hablar de dos sistemas diferentes. A eso se refiere con relaciones con otros órganos, ¿no? Y básicamente esta anatomía descriptiva pues es la base para construir todo el conocimiento anatómico posterior. Entonces por eso es de las primeras materias que llevan en los primeros semestres, porque el entender la anatomía descriptiva, cómo es el corazón, cómo es el pulmón, ya nos permite después entender la función del corazón, la función del pulmón, y luego después nos permite entender qué pasa si el corazón se enferma o cómo se ve un corazón enfermo. Entonces la anatomía descriptiva primero es entender el cuerpo en su estado, se dice sin alteraciones, o sea, sin enfermedades. Y luego, para que puedan entender una enfermedad, pues primero tienen que haber estudiado anatomía. Entonces esa es la base. Y los sistemas, o como lo vamos a estudiar al menos en esta materia, es primero vamos a ver la osteología, luego artrología, que son las articulaciones, miología, que son los músculos. Si se fijan, aquí ya estamos viendo como un patrón que también vamos a estudiar terminología. Entonces, aquí el patrón, primero, estamos viendo que todos terminan en logía, que significa estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, osteología es el estudio del sistema óseo de los huesos. Aquí otra vez logía. Artrología, el estudio de las articulaciones. Mio de músculos, pues el estudio de los músculos. Esplagno es vísceras, el estudio de las vísceras. En este caso, pues sería las vísceras del sistema digestivo, respiratorio, urogenital y glándulas endocrinas.
Angiología viene de vasos, pues aquí entra el sistema circulatorio, vasos sanguíneos. Neurología, pues el sistema de los nervios, del sistema nervioso, tanto central como periférico. Y pues órganos sensoriales, aquí incluyen pues, los ojos, el olfato, la vista, bueno, ojos, vista. Los órganos que nos permiten estar en contacto con el medio externo. Y al último, ay, aquí me equivoqué. Dice intengumento, pero es tegumento común. Que el tegumento común se refiere, por ejemplo, a la piel, a los cuernos, las uñas, las garras, pezuñas, lo externo. Entonces, la anatomía sistémica, pues básicamente estudia esto y justamente pues es el orden en que vamos a ir llevando el curso. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Si voy muy rápido, me dicen, ¿eh? No, pero no pasa nada. Arre, pues. Entonces, antes de entrar de lleno con lo que es la anatomía, vamos a ver un poquito de cómo se divide el cuerpo del animal. Dice, el animal está formado por estructuras vivas de lo más pequeño y sencillo a lo más grande y complejo. Para que ustedes puedan entender bien cómo funciona el cuerpo, pues tienen que entender en su totalidad, desde la célula hasta el animal en completo. Vamos a ir por partes, ¿no? Pues aquí estamos viendo la imagen de un gatito y se está enfocando, por ejemplo, el sistema circulatorio. Y vemos el corazón y que el corazón está formado por tejidos, en este caso pues es un conjunto de células y pues los tejidos están formados por células. Y este es como el orden de la división del cuerpo. Células que forman tejidos, tejidos que forman órganos, órganos que forman sistemas y sistemas que forman aparatos. Aquí les pongo como los conceptos de cada uno de estos. A lo mejor hay como, siempre hay como un poquito de confusión de cuándo es un sistema y cuándo es un aparato. Vamos por parte, ¿no? Las células, hablando de organismos vivos, es el elemento más pequeño y la unidad estructural del individuo. Todo el ser vivo está conformado por células. Las células entre ellas se organizan para formar tejidos. Entonces aquí, por ejemplo, esta es una célula del corazón. Las células del corazón pues tienen una forma muy peculiar, pues aquí ya la están conociendo. Y cuando se juntan este tipo de células, pues se forma un tejido, en este caso muscular. Entonces, el tejido dice son un conjunto de células que tienen una función determinada. Y luego los tejidos se juntan en diferentes tipos de tejidos para formar órganos, ¿no? Dice que el órgano son un conjunto de tejidos con funciones específicas, cada uno de ellos, y que juntos tienen una función determinada. Aquí les voy a enseñar otra diapositiva. Por ejemplo, este de aquí es el estómago. Y fíjense cómo aquí nos están separando por diferentes colores y capas diferentes tipos de tejidos. Entonces aquí estamos viendo que un órgano está formado por diferentes tejidos, pero con una función determinada. En este caso, pues digamos que la función es secretar ácido clorhídrico para degradar la comida. El estómago va mucho más allá de eso, ¿no? Pero pues a grandes rasgos a eso se refiere. Entonces, acuérdense que los tejidos están conformados por células. Entonces aquí, fíjense, aquí nos están dibujando las células en su forma individual. Las células pues tienen diferentes formas, tamaños, etcétera. Y así, ¿no? Y bueno, los órganos eh, son varios tejidos, ¿no? Ya lo hemos comentado. Y se pueden reunir diferentes órganos para formar sistemas. La diferencia entre un sistema y un aparato es como el grado de dificultad, iba a decir, el grado de diferencia entre los tipos de órganos que hay. Por ejemplo, un sistema se refiere a un conjunto de órganos homogéneos. Homo viene de similar, similares en estructuras o tejidos, que cumplen funciones relacionadas. Por ejemplo, el sistema nervioso. Cuando estudien sistema nervioso se van a dar cuenta que casi casi es lo mismo. O sea, em, el nervio de la punta del dedo es estructuralmente igual al nervio del cuello y estructuralmente se parece también mucho incluso al cerebro. O sea, las células son muy pues es casi la misma, son neuronas, pero diferentes tipos de neuronas.
y están rodeadas por el mismo tipo de tejido, etcétera. Entonces son similares en estructura. Y los aparatos son heterogéneos, diferentes estructuras y origen. Esto de origen se refiere al origen embrionario, que es cuando se va formando. Pero bueno, dice que trabajan coordinadamente para realizar una función, por ejemplo, el aparato digestivo. En el caso del aparato digestivo, pues incluye los dientes, la lengua, el estómago, intestino grueso, incluye también pues el hígado, el páncreas. Entonces son estructuras muy diferentes en su estructura y forma, pero tienen una función coordinada que es la digestión pues del alimento, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre sistema y aparato. ¿Alguna duda, algún comentario? Ninguna, profe, todo bien. Ok. Y se los comento porque de repente van a encontrar que diga sistema respiratorio cuando es aparato respiratorio o sistema digestivo cuando es aparato digestivo. A veces se toma como sinónimos, pero pues no son sinónimos. Aquí se los presento las diferencias. Bueno, eso fue en cuanto a anatomía sistémica. Ahora les voy a hablar sobre anatomía comparada, que es otro enfoque que le vamos a dar aquí en la materia. Porque ahorita les comentaba, vamos a tomar como prototipo el caballo. Y para entender, pues, la anatomía del bovino, la anatomía del porcino, el perro, etcétera, vamos a compararlo con el caballo. Entonces, la pregunta que se hace la anatomía comparada para estudiarla es cómo va a variar la anatomía entre las distintas especies y por qué. O sea, aquí en la imagen, pues estamos viendo un miembro torácico de diferentes especies y básicamente son los mismos músculos, pero si se fijan hay diferente forma, hay diferente volumen, pues el tamaño, pues ni se diga, ¿no? Y luego empieza a cambiar en la parte distal, en la parte de abajo. Entonces, cuando empiezan a cambiar, pues vemos que están surgiendo más músculos, etcétera, ¿no? Y si nos enfocamos, por ejemplo, en el sistema digestivo, pues fíjense cómo vemos diferencias en el tamaño o en la proporción del estómago, por ejemplo, de los caninos con los bovinos. O sea, el estómago de los bovinos es gigante. Antes se creía que eran 4 estómagos. Ahora se visualiza el estómago como un solo estómago, pero con 4 compartimientos. Em, y luego fíjense, por ejemplo, esta partecita que yo lo veo de color verde, soy daltónico, entonces de repente si me equivoco en los colores, ya saben. Les comentaba, fíjense cómo el ciego de los caninos es muy pequeño y luego el de los bovinos pues un poquito más alargadito, pero fíjense el de los equinos está gigantesco. Luego el colon de los caninos es relativamente corto, el de los bovinos fíjense cómo tienen esta forma en espiral y fíjense el de los caballos cómo tienen como estas aculaciones, es mucho más grande, etcétera, ¿no? Entonces, se estudia primero el prototipo, que es el equino, y luego se compara con otras especies para terminar de entender, por ejemplo, el por qué. ¿Por qué el colon es así en los caninos y por qué el colon es así en los bovinos, etcétera? Que todo tiene un porqué, ¿no? Y poco a poco, conforme vaya avanzando la carrera, pues van a ir comprendiendo esta área. Entonces lo que hace la anatomía comparada y que también vamos a hacer nosotros es comparar la estructura anatómica entre diferentes especies domésticas para entender similitudes y diferencias morfológicas y funcionales en su forma y en su función. Y pues esto también permite revelar cómo ha sido la evolución. Por ejemplo, pues si se estudia evolución, pues también entra esta parte de entender la comparación de entre especies. Fundamental para quienes trabajan con múltiples especies, como es el médico veterinario, y pues ayuda a extrapolar conocimientos de un animal modelo a otro. Entonces, es el enfoque que le damos también en la materia. Entonces, básicamente vamos a estudiar anatomía sistémica en el caballo y la vamos a empezar a comparar con las otras especies domésticas. Luego tenemos a la anatomía especial. Esta dice que describe la estructura de un tipo o una especie. En veterinaria también es muy importante, especialmente por los perros.
los perros es una misma especie, pero como hay tanta diversidad, requiere un estudio pues dentro de esa misma especie. Por ejemplo, aquí estamos viendo dos esqueletos de la misma especie y los dos, digamos, incluso pueden tener la misma edad, pero pues vemos diferencias muy significativas desde el cráneo, en el tamaño, en la proporción, etcétera, ¿no? Entonces la anatomía especial pues permite como profundizar más en la especie, especialmente pues en la del perro, que también terminan teniendo eh, o sea, su cuerpo se empieza a desempeñar de manera diferente. Por ejemplo, hay perros que no soportan el calor debido a la morfología o a la forma, pues, por ejemplo, de su hocico, que no les permite calentar bien el aire. Por ejemplo, el espacio que tiene en, en los conos nasales este perro, en comparación de un bulldog, pues es muy limitado. Y súmenle, pues que son animales generalmente obesos, etcétera. Entonces cambia completamente su fisiología. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? No, profe. Ok. Luego, no vamos a estudiar anatomía especial, eso sí, pero pues se los comento para que sepan que existe. Luego, en el siguiente semestre, si va todo bien, van a estudiar anatomía topográfica o regional, que como el nombre lo dice, pues estudia la anatomía por regiones. Entonces estudia la anatomía por la región del cuello. ¿Qué hay en el cuello? En el abdomen. ¿Qué hay en el abdomen? Y así, ¿no? No es por sistemas, aquí es un poquito diferente. Porque esto es más que nada, por ejemplo, sirve mucho en cirugías. Aquí la pregunta que se hace la anatomía topográfica es qué estructuras coexisten y se relacionan en una región específica del cuerpo. Si yo voy a inyectar en esta área, en esta región, ¿qué estructuras me voy a encontrar? Si yo voy a incidir en la parte izquierda del abdomen del bovino, ¿qué estructuras me voy a encontrar? El estómago, el rumen, el páncreas, el hígado, ¿qué me voy a encontrar? Es lo que se estudia aquí, ¿no? Entonces, estudiar por regiones anatómicas, integrando todos los órganos y estructuras que están presentes en la zona. Y pues es clave para la cirugía, para la palpación, para la anestesia regional. Y pues responde preguntas como lo que ahorita les acabo de decir, ¿qué estructuras se atraviesan al hacer una incisión en el flanco izquierdo? Como en la imagen que vemos aquí. Y generalmente las regiones que se nombran pues son las que se conocen de forma natural, de que el brazo, el antebrazo, el hombro, el lomo, el flanco, eh, se utilizan los sinónimos también que se escuchan, por ejemplo, en el rancho, eh, etcétera. Entonces, esto lo van a ver en Anatomía 2. Y al mismo tiempo en Anatomía 2 van a hacer, o van a estudiar, perdón, anatomía clínica o anatomía aplicada. O sea, se estudia la región para saber qué puedo hacer en esa región. Aquí dice cómo aplico el conocimiento anatómico en diagnóstico, en cirugía y en tratamiento. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, se le está tomando la presión al caballo en la base de la cola, se está haciendo una palpación, pero pues al momento de hacer palpación, pues se está aplicando el conocimiento para saber qué estructuras estoy tocando. Que la verdad está bien difícil. O sea, las veces que yo he palpado, me tienen que decir, estás tocando esto, porque nomás sientes que estás agarrando una bolsa. Pero, o bueno, que tu mano está dentro de un tubo. Pero con la práctica, pues van a ir aprendiendo a distinguir las diferentes estructuras que están tocando. O incluso, pues, cómo inyectar, ¿no? Aquí, por ejemplo, se están marcando los músculos donde se hace la inyección intramuscular en perros. Entonces, la anatomía clínica, que es la que van a estudiar el siguiente semestre, es una perspectiva más práctica para hacer diagnóstico, palpación, cirugía, interpretación clínica. Pues básicamente esta anatomía es la que se palpa, es la que se ve en la radiografía, la que se escucha con el estetoscopio y la que incide con el bisturí. Pues es lo práctico, por eso es aplicado. ¿Dudas, comentarios? No, profe. Ok. Bueno, eso fue como la introducción y darle la importancia a la anatomía. Entonces, ahora sí, ya vamos a empezar a
a ver la anatomía como tal. Antes o bueno, como parte de la introducción de la anatomía es empezar con que ustedes entiendan el lenguaje. Vamos a hablar de planos, de términos anatómicos y utilizando la nomenclatura anatómica veterinaria. Es diferente a la de los humanos. Y en esta primera imagen es un poquito de cómo vamos a visualizar al animal. En veterinaria no podemos decir, bueno, y tampoco en humanos, pero es más fácil en humanos. No podemos decir arriba, abajo, izquierda, derecha. En anatomía tampoco. Porque aunque la anatomía se estudia con el animal en cuadripestación, es decir, con el animal parado en sus cuatro patas, pues no siempre lo vamos a tener así. O a lo mejor y nomás vamos a tener de que la cabeza y la cabeza la podemos poner izquierda, derecha, o sea, de diferentes formas. Entonces, hay palabras específicas que nos permite guiarnos. Así yo tenga el perro parado en cuatro patas o de cabeza, seguir dando instrucciones con claridad. Porque si tengo al perro boca arriba, o sea, con las patas para arriba, y te digo, y en el libro, no sé, dice que vas a hacer la incisión arriba del hígado. Entonces, arriba de mí, de como yo lo estoy viendo, o, o como el libro lo está diciendo, o sea, por eso no se puede utilizar ese tipo de palabras. No sé si me explique. Entonces, aquí se van a utilizar otras palabras que son las que están viendo aquí: dorsal, caudal, rostral, eh, y se dividen por planos, ventral, caudal, que lo voy a ir explicando poco a poco, ¿no? Pero para que vayan entendiendo. Entonces, ¿para qué la terminología anatómica? Pues ya se los expliqué, ¿no? O sea, nos da una referencia espacial. Sea como esté el perro, la instrucción va a ser precisa, va a ser clara. Em, de una manera precisa en relación a la posición y dirección en las distintas partes del cuerpo. Para su trazado e interpretación se considera que el animal se encuentre en posición de pie. O sea, lo ideal sí es que se encuentre en posición de pie. Y mientras vamos a estudiarlo, vamos a visualizar al animal en posición de pie. Y esto les va a permitir después, utilizando estas mismas palabras, que puedan dar la misma instrucción o seguir la misma instrucción de manera adecuada, así el perro esté boca arriba o esté parado bien. Aquí, por ejemplo, en la terminología anatómica les traje un ejemplo de manera sencilla, ahorita que puedan entender. Dice, ¿cómo identificar la ubicación exacta del corazón en un perro para auscultarlo? O una punción pericárdica, es decir, una punción en el corazón. Va a haber situaciones a lo mejor que tengan que hacer una inyección o una punción en el corazón. Espero que no, pero entonces no va a ser a la y se va. O sea, no es de que a ver si le atino. Tenemos que seguir instrucciones precisas, ¿no? Incluso para auscultarlo. O sea, que no anden buscándolo en todo el tronco donde está el corazón hasta que lo escuches. Entonces, la terminología anatómica nos permite, son indicadores de referencia y de dirección, ¿no? Entonces, por ejemplo, la indicación para hacer una correcta auscultación en un perrito dice, el corazón se encuentra en la parte izquierda del tórax. Entonces vamos a agarrar el perro, vamos a tomar su parte izquierda y el tórax pues viene siendo donde están los pulmones, ¿no? Supongo que se entiende que es el tórax, es todo esto. Entonces, específicamente la parte izquierda, porque el corazón pues tiene una desviación un poquito a la izquierda. Y específicamente vamos a ir al área del tercer al sexto espacio intercostal. Intercostal se refiere espacio de las costillas, entre las costillas. Entonces van a sentir el primer espacio, se cuentan los espacios de craneal a caudal, es decir, de aquí hacia acá. Entonces contamos primer espacio, segundo espacio, tercer espacio. Luego cuarto espacio, quinto espacio, sexto espacio. Fíjense cómo aquí me está delimitando exactamente dónde se encuentra el corazón. Y luego, pues fíjense cómo hay todos estos espacios. Pero me está diciendo que es cerca del esternón. El esternón es el hueso que va por aquí abajo.
Entonces voy a auscultar, voy a poner mi estetoscopio del tercer al sexto espacio intercostal cerca del hueso esternón. Y ahí es donde voy a escuchar mejor el corazón. Entonces, para eso, este es un ejemplo sencillo para entender de qué me sirve la terminología anatómica. Y luego, si se fijan, ay, bueno, dejen borro esto que les puse aquí. Si se fijan, bueno, el corazón eh, tiene sus partes. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que tiene dos válvulas, la mitral, la tricúspide, y lo podemos escuchar de que la aurícula izquierda, la aurícula derecha. Esto ya, si a lo mejor algún especialista en cardiología, pues ya va a escultar mejor el corazón, pero también si quieren auscultar específicamente una válvula del corazón, hay instrucciones específicas para escultar esa válvula del corazón. Y así, ¿no? Pero pues ahorita lo mantuve, digamos, nivel uno para, si quieren auscultar al perrito, a su perrito, pues agárrenlo, cuenten primero, segundo, tercer espacio intercostal, cuarto, quinto, sexto, aquí va a estar el corazón y aquí se va a escuchar mejor. ¿Dudas, comentarios con esto? No, profe, no. Arre pues. Bueno, a los animales o en anatomía se estudian por planos anatómicos. Estos planos, que aquí esta imagen no me sirve del todo para explicar el plano, en la siguiente imagen lo vamos a ver, pero acuérdense que la anatomía se estudia por cortes. Planos, pues es como un corte, ¿no? Dice, la planigrafía es el estudio y uso de planos anatómicos para describir y ubicar estructuras en un organismo. Básicamente, para visualizar nosotros, primero, nivel uno, a visualizar al animal en dos dimensiones, en una imagen que nos sirva como mapa y a partir de ahí orientarnos. Por ejemplo, aquí, este es un plano transversal. Entonces, estamos viendo el cuerpo en dos dimensiones. Entonces, ¿qué estructuras hay? Esto es un plano. Aquí estamos viendo otro plano. Por ejemplo, este es un plano medio transversal, que atraviesa. Y medio, pues que va justamente en medio. Y este en el lado B es un plano sagital, paralelo al medio. O sea, no es exactamente en medio. No es exactamente en medio del cráneo, por ejemplo, en este caso, sino que es paralelo al plano medio. Bueno, entonces así se va estudiando la anatomía por planos, que nos genera una imagen en dos dimensiones para irnos ubicando como si fuera un mapa. Ok. Y estos planos nos permite, como dice aquí, que sea como un mapa para irnos orientando de manera precisa, evitando ambigüedades. Estos planos también van a tener como su norte, sur, este, oeste, nomás que vamos a utilizar palabras diferentes. Esto para evitar ambigüedades. Estas palabras que nos sirven para orientarnos son estas de aquí. Dorsal. Dorsal es para referirnos pues al dorso, ¿no? Bueno, toda esta parte de aquí en amarillo, por ejemplo, sería la parte dorsal. Si yo digo hacia dorsal, me refiero pues, hacia arriba, ¿no? Entre comillas, porque acuérdense que no vamos a utilizar arriba y abajo. Y lo contrario a dorsal sería ventral, de vientre. Y luego para referirnos, por ejemplo, adelante o atrás, utilizamos craneal. Craneal hacia el cráneo. Caudal hacia la cola. Entonces, así tengan al caballo de cabeza, si yo les digo craneal, pues ya saben que es hacia dirección del cráneo. Caudal hacia dirección de la cola. Ventral hacia el vientre, dorsal hacia el dorso. Y en el caso de la cabeza, pues no puedes decir craneal porque estás en el cráneo, ¿no? Se utiliza la palabra rostral hacia el rostro. Y caudal hacia la cola. Aquí sí se sigue utilizando. ¿Sí me expliqué con estas palabritas? Sí, no. Ok, igual vamos a seguirlo viendo, ¿no?
Aquí, por ejemplo, estamos viendo a un perrito en cuadripestación como debe de ser y está dividido en planos. Plano medial, plano dorsal, que aquí está dividiendo al animal en dos. Entonces, aquí craneal, refiriéndose una dirección hacia el cráneo, caudal hacia la cola, dorsal la parte del dorso, ventral, pues la parte del vientre. En los miembros es diferente, pero lo voy a explicar en otra imagen. Aquí estamos viendo otros planos, los planos transversales que atraviesan, planos mediales. Aquí, por ejemplo, estos de aquí, este azulito de aquí, que es el que está marcando este de aquí, es el plano medio, que literal corta al animal simétrico. Y el plano sagital es enseguida del plano medio, que casi, bueno, sí se usa, pero los principales es el plano medio. Y también podemos hablar de un plano medio dorsal, que es este verde de aquí. Por ejemplo, este corte es un corte transversal del miembro. Este corte es un plano o un corte transversal del cuello. Y este de aquí, pues, del hocico. Y aquí estamos viendo otra vez las direcciones. Si, por ejemplo, aquí van vértebras, que son los huesos, ¿no? de la columna vertebral. Y digamos que aquí está el riñón. Y debajo del riñón, no sé, pasa una asa del intestino delgado. Este es intestino delgado, digámoslo así. Este es el riñón y estas son las vértebras. Entonces, yo puedo decir, ventral a las vértebras está el riñón. Ventral al riñón está el intestino delgado. Dorsal al intestino delgado está el riñón. Dorsal al riñón está las vértebras. Y vamos a decir lo mismo, aunque el animal esté en cuadripestación, digo, boca arriba. O sea, si yo les digo ventral que hay ventral a las vértebras, así el animal esté volteado de cabeza o como ustedes quieran, va a seguir la misma dirección. Por eso si utilizan la palabra arriba y abajo, va a ser más confuso y se evitan ambigüedades. Entonces, igual, rostral se refiere, bueno, el rostral se utiliza solamente cuando estamos en cabeza. Pero podemos decir craneal que hay al riñón, pues no sé, a lo mejor y el estómago, el hígado, no sé. Caudal al riñón que hay, pues a otra estructura y así, ¿no? Entonces, estas son las direcciones que se utilizan. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita? Profe, Eh, ¿cree que pueda volver a explicar lo de los cortes? estos, Sí, sí. Los cortes, aquí por ejemplo, aquí nos están definiendo los cortes, ¿no? Y a lo mejor esta imagen, pues dices, ¿de qué me sirve estudiar un corte así, no? Pero esto es porque en realidad a veces les va a tocar esto. Este es un corte transversal de un miembro torácico. Es decir, bueno, en realidad si fuera este corte que estamos viendo aquí, sería transversal oblicuo. O sea, que no es exactamente como en ángulo recto. Aquí estamos viendo otro corte transversal. Transverso es de que corta, pues no sé cómo explicarlo. Es que lo cortan en dos. Bueno, obviamente no. ¿Cómo explico transverso? Corte transversal. Bueno, pero el corte medio, por ejemplo, este es un corte medio de dorsal, se llama, ¿no? Que divide el cuerpo en dos, por eso es medio, ¿no? Y en anatomía, pues sí se utilizan este tipo de cortes porque van a estudiar, pues así, por ejemplo. Aquí, este es un corte medio de la cabeza, para estudiarlo así. Este es un corte medio, pues del animal completo. Camila, dime, Yo tampoco entiendo mucho lo de el transversal y quería saber más como la explicación. el transversal, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Por ejemplo, si yo corto aquí,
al hueso es un corte transversal. O sea, igual puedo, o sea, va a ser el mismo corte si yo lo hago aquí así. Transversal es como que a lo largo, o sea, como si, Como horizontal. No, porque mira, si yo este corte lo hago, es que siento que si dices horizontal, puede ser el corte así, mira. También se puede estudiar el corte así, haz de cuenta. Y este es un corte longitudinal a través de su longitud. Y transversal es que lo atraviesas. Creo que esa es la palabra, o sea, que lo atraviesas. ¿Sí me explico? o sea, es como, o sea, el transversal vendría siendo así como, ¿cómo lo puedo explicar? Pues es que no, como a la mitad tipo del hueso, no de todo el animal. Ajá, pero no a la mitad exacta. O sea, por ejemplo, un corte transversal puede ser aquí, pero también puede ser aquí arriba. O un poquito más arriba, o sea, no exactamente en medio. Sí, 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 pues a Ajá. lo que voy es que es como, Sí que lo pues, atraviesas, pues, en su... que lo cortas así, o sea, ya sea si es muy arriba o muy abajo. Sí. Ok, Nada ya, más ya ocupa entendí. ser como un corte recto. Mira, ¿para qué me complico si aquí les traigo los conceptos? Entonces sería como un pedazo nomás. Sí, como un pedazo. Mira, aquí están los conceptos, ya con palabras. Dice, el plano transverso es aquel que atraviesa perpendicularmente el plano medio longitudinal, formando un ángulo recto. Forma un ángulo recto. ¿Les sirve como explicación eso? Miren, ahí les va. Aquí les voy a dibujar un hueso. Ignoren mi habilidad de dibujar con mi mouse. Digamos que ese es un hueso. Un plano transverso dice que atraviesa perpendicularmente al plano medio longitudinal. Primero vamos a definir cuál es el plano medio longitudinal. El plano medio longitudinal es el que atraviesa en su longitud. Entonces, un hueso, su longitud sería, uy, bueno, voy a intentar hacerlo lo más recto posible. Bueno, imagínense que está recto. Ese sería el plano medio, o sea, medio longitudinal, a través de su longitud. Un plano transverso sería cualquier corte que lo atraviese de manera perdón, que lo atraviese de manera perpendicular. Eso quiere decir que tiene que formar un ángulo de 90 grados. Entonces el corte transverso puede ser aquí, o puede ser aquí, o puede ser aquí, con que sea paralelo al longitudinal. Entonces, Pero no atraviesa completamente el hueso, entonces solamente es no, como... sí lo atraviesa completamente. Ah, ok. Mm, por ejemplo, en otra imagen estaba como, y les dije, es un plano, un corte transverso oblicuo. Y oblicuo refiriéndome a que no era en 90 grados. O sea, un plano transverso oblicuo pudiera ser así. O sea, como en diferente ángulo. Pero bueno, les recomiendo que le echen una leída aquí a los conceptos. Pues yo básicamente se los explico con las imágenes, pero aquí pues se los dice. Por ejemplo, ventral. Superficie dirigida hacia el plano de sustentación que es el suelo. Pues básicamente la parte que da del vientre, ¿no? Dorsal. Es la superficie que se aleja del plano de sustentación y se acerca a la columna vertebral. O sea, la definición per se así con palabras es un poquito más compleja, yo creo, de entender en primera instancia. Pero, pero pues aquí están los conceptos que lo tienen que entender para el examen. Em, si quedó claro, si no lo vuelvo a explicar hasta que quede claro. Bueno, eh, Sí quedó claro. ok. Entonces, los planos pues tienen sus nombres, ¿no? Principalmente el que más van a estudiar es el plano transverso, el que atraviesa. Y pues esto ya lo comentamos, se habla de direcciones, dorsal, caudal. Aquí sí se puede utilizar izquierda, derecha. Mm, En los miembros no se utiliza ventral ni dorsal, porque acuérdense que ventral pues es de vientre, ¿no?
Aquí se utiliza proximal, dejen cambiar. Se utiliza proximal refiriéndose a más próximo al tronco o distal más lejano al tronco. Y lateral para referirnos a la parte externa y medial a lo que apunta hacia la parte interna del animal. Entonces, digamos, aquí es la parte interna del animal o la parte media. Entonces, la dirección hacia acá pues es medial y hacia afuera medial. Y en el caso de la pata, se utiliza dorsal, sí, para la parte de arriba de la pata y palmar hacia la parte pues, de la palma, ¿no? Aquí otra vez no lo explica. Esta es una parte palmar y este sería dorsal hacia arriba. Aquí, por ejemplo, quiero decirles la dirección que estamos viendo. Este animal, por ejemplo, está en dirección cráneo-caudal. ¿Qué significa eso? Que primero estoy viendo la parte craneal y luego la caudal. Este de aquí, de la parte de la derecha, este animal está laterolateral, o sea, está del lado. Son diferentes vistas. Estoy viendo primero la parte lateral, ya sea la izquierda o la derecha. Este tipo de direcciones se utiliza mucho, por ejemplo, al momento de hacer una radiografía. Si van a hacer una orden de una radiografía, no dices, ay, tómale radiografías al abdomen. Ok, pero ¿qué vista quieres? Ah, quiero una vista ventrodorsal. Ventrodorsal, ok, significa que primero voy a ver la parte del vientre y abajo va a estar el dorso. O sabes que quiero una radiografía del abdomen lateral izquierda, lateral izquierda derecha. Ok, significa que lo voy a poner del lado lateral, y primero voy a ver la parte izquierda y luego la derecha. Y eso es importante definir en una radiografía porque es diferente lo que voy a ver en el abdomen del lado izquierdo o lo que voy a ver del lado derecho. Entonces, estas referencias pues nos ayudan, ¿no? Entonces, aquí les vuelvo a platicar. Esta de aquí estamos viendo al animal en posición cráneo-caudal. Primero estoy viendo la parte craneal y luego la caudal. Y este de aquí está en su posición lateral, que podemos decir que es izquierda-derecha. ¿Sí me expliqué? ¿Alguna duda, algún comentario? O sea, por ejemplo, ya en palabras a lo mejor un poco más fáciles, la distal se aleja del cuerpo, la proximal es que se acerca hacia el cuerpo, o Hacia el sea, tronco, digamos, ajá. hacia el tronco. La medial es la que se acerca pues, al medio, al puro medio, y lateral es la que se aleja del medio. Sí, Ok, y ya pues plantar es la hacia la pata, ¿no? Supongo. ajá. Por ejemplo, digamos que vamos a hacer una cirugía en el área de la rodilla. Y les digo, van a ubicar eh, la rótula, que es este huesito de aquí, y van a hacer la incisión proximalmente, siguiendo la curvatura del fémur. Este es el hueso del fémur. Entonces, les estoy diciendo que hagan la incisión proximal. Ah, ok. Significa que voy a hacer el corte hacia acá. O si te digo, vas a ubicar el hueso y vas a hacerlo la incisión distal. Ah, bueno, pues significa que lo voy a hacer de aquí hacia acá. ¿Sí me explico? Sí, sí, ya entendí. Igual, por ejemplo, en el caso de lo medial y lo lateral, a lo mejor este perrito se fracturó y el hueso rotó hacia medial, es decir, que rotó hacia acá. Se quebró y pum, agarró para el lado del medio. O te digo, ¿sabes qué? Se quebró y rotó lateral, rotó hacia la parte externa. Entonces, para eso sirve la dirección. Bueno, y, y pues a lo mejor si alguno de ustedes tiene experiencia o eh, en clínica o algo así, pues a lo mejor ya han escuchado este tipo de palabras, porque la verdad es que sí se escucha.
bastante. De repente si se te sale de que acomódalo o hazle hacia arriba o algo así. Y tantito se te sale y ya te voltean a ver con cara de que falta de respeto. Pero bueno, la verdad es que te evitas de muchos problemas si utilizas estas palabras. Bueno, también se utilizan la palabra axial y abaxial, que esto a mí no me ha tocado, pero pues la literatura nos dice eso. Axial se refiere hacia el eje del cuerpo del miembro, me imagino que se utiliza pues en equinos. Entonces aquí axial se toma como referencia el axis, que ese es el eje, axial hacia el eje del cuerpo, abaxial lejos del eje. Entonces otro tipo de dirección. Y bueno, estas imágenes pues ya se las platiqué. Fíjense cómo, por ejemplo, aquí se está estudiando el miembro torácico, es decir, los miembros de adentro. Entonces, para ubicarnos, por ejemplo, si quisiéramos identificar los músculos o los huesos, pues tenemos que ubicar cuál es la parte craneal, cuál es la parte caudal, cuál es la parte lateral, cuál es la parte medial. Entonces aquí nos están explicando. Y por ejemplo, si quisiéramos estudiar como esta parte del abdomen, o creo que aquí todavía es tórax, también hay que ubicar las estructuras dorsales, ventrales, cuál es la derecha, cuál es la izquierda. Sí, aquí igual, ¿no? Entonces, como un ejemplo, estos son cortes transversales, acuérdense. Transversales, si el corte longitudinal es, si esta es la longitud, transversal, perpendicular a la longitud. Si esta es la longitud, transversal, perpendicular. Aquí, por ejemplo, es el miembro, la longitud es así, dorso ventral. El corte, pues este es un corte transversal oblicuo, habíamos dicho, ¿no? Por eso está como de ladito. Ok, este sería un corte longitudinal del tronco, medio, porque pues es como lo más de en medio, ¿no? Y pues así podemos estudiar, por ejemplo, la anatomía de todo el tronco. Que poco a poco pues vamos a ir definiendo qué es lo que estamos viendo aquí, todo eso. Pues, básicamente, pues esto es abdomen y aquí ya el tórax. Bueno, este era un ejemplo para definir el corte medio transversal de la cabeza y este sería un corte sagital, que es como no es exactamente en medio. Y por ejemplo aquí en este corte transversal de la cabeza, por ejemplo, este de aquí, a ver, les voy a poner un zoom. Este de aquí que ven así como una raíz o algo así, este es el cerebelo. Y este de aquí es el encéfalo. Si quisieran ubicar, si les pregunto hacia qué dirección está el encéfalo en relación al cerebelo, se dice dorso rostral. O sea, hacia arriba y hacia el rostro. Y luego este es el bulbo raquídeo. Entonces puedo decir, ventral al encéfalo está el bulbo raquídeo. O puedo decir, ventrocaudal al encéfalo, o sea, como en diagonal, pues encontramos la médula espinal, que es, aquí están haciendo la médula espinal. Y así nos sirve pues para irnos ubicando. Estos dorsal, ventral, rostral, caudal, craneal nos sirven como si fuera el norte, sur, este, oeste, pero pues en anatomía. Acuérdense que la anatomía vamos a visualizarla como un mapa por planos, porque después pues vamos a estudiar este tipo de imágenes, por ejemplo. ¿Qué encontramos dorsal al riñón? ¿Qué encontramos ventral? Y así, ¿no? Pero pues en anatomía pues se estudia siempre pensando que el animal está en cuadripestación y desde el punto de vista primero izquierdo y luego el derecho. Entonces esta vista es la izquierda. Entonces yo sé que ahorita estas imágenes pues medio idea tienen de qué están viendo, pero pues terminando el curso esperamos que van a poder describir e identificar todas estas estructuras. Bueno, esta información pues se las dejo. Esta les va a tocar estudiarlas a ustedes o mínimo tenerla ahí como un acordeón para que sepan qué significa
a la hora de preguntarles. Pero la idea no es que se memoricen toda esta información, sino que la comprendan para que la puedan utilizar. Porque en sus manuales de laboratorio de anatomía van a ver que van a estar todas estas palabritas. Entonces, para que las tengan ahí. Acuérdense nomás que en la cabeza tenemos rostral y caudal. Eh, digo, en la cabeza, en vez de decir craneal, refiriéndonos que es la dirección hacia la cabeza, se utiliza rostral y se sigue manteniendo el caudal. Y en miembros tenemos proximal, distal y más abajo en la patita tenemos palmar o plantar. Palmar refiriéndonos al miembro torácico, es decir, las manos, por así decirlo, y plantar al miembro pelviano, es decir, las patas o los pies. Se hacen esas pequeñas distinciones. Y eso es todo por la clase de ahora. Antes de que se vayan, bueno, estas son referencias y lecturas recomendadas. Este es un ejemplo de referencia en formato APA. Primero el autor, el nombre del libro y así. Les voy a compartir mi biblioteca de anatomía para que la tengan de manera digital. Y pues que si quieran profundizar en esto, pues ahí lo tengan. Tengo una diapositiva que me brinqué o no sé si la eliminé. Sí, la eliminé. Bueno, nomás para considerar que lo consideren, en anatomía no se utiliza la palabra superior e inferior. Es decir, está casi prohibido en veterinaria utilizar superior e inferior. Aquí es dorsal y ventral. En anatomía humana sí se utiliza superior e inferior. Por cómo es nuestro, o sea, porque nosotros nos paramos en dos patas, ¿no? Pues es diferente. Antes de que concluyamos con la clase, les voy a explicar brevemente la tarea que tienen. Esta tarea es para... Déjenles digo la fecha porque ya no me acuerdo para cuánto se las programé. Tienen tiempo, pero de una vez se los voy a explicar. Bueno, em, espero que ya todos estén en iVirtual. Si no, me mandan mensajito para darlos de alta. Bueno, pues aquí está, ¿no? Este es el curso de anatomía veterinaria. En general, por ejemplo, aquí les puse las ponderaciones para que estén conscientes. Los exámenes valen 50%, las exposiciones 25%, asignaciones 25%. Las asignaciones son las tareas o los trabajos. Ustedes tienen derecho a faltar. Su reglamento les da ese derecho de faltar. Cada estudiante tiene derecho a un 20% de faltas, lo que equivale a 9 faltas durante todo el semestre. Cuidado, por ejemplo, en laboratorio, creo que nomás es una falta. O sea, si faltan 2 veces es reprobar. Para que sepan bien, en el caso de conmigo, pues son 3 veces a la semana. Entonces, por eso son 9 faltas. Bueno, eh, conmigo tienen derecho a 9 inasistencias. Recuerda que 3 retardos equivalen a una falta. Así que ahí ustedes se pueden ir más o menos visualizando cuántas faltas pueden tener. Dice el alumno que exceda este límite queda reprobado automáticamente. Es decir, si acumulan 9.1 faltas es reprobatorio. Y les digo 9.1 porque a veces tienen 9 faltas y 2 retardos, por ejemplo, ¿no? Es para que cuiden eso. Además, dice, para tener derecho a presentar el examen parcial es requisito haber entregado todas las asignaciones correspondientes a la unidad evaluada. Entonces, si quieren hacer el primer examen, pues tienen que haber entregado todas las tareas, ¿no? Bueno, aquí mismo les puse el link de acceso por si lo pierden, pues aquí lo tengan disponible. Tenemos calendario de anatomía, si le dan clic, eh, aquí ya viene, por ejemplo, todo lo que vamos a estar viendo. El lunes 25, presentación y evaluación. Miércoles 27, o sea, hoy, terminología y planigrafía, nomenclatura. Viernes 26 vamos a continuar con nomenclatura, introducción a la osteología y así, ¿no? Ahí lo pueden consultar. Semana académica, probablemente sí tengamos clase, aunque aquí no lo marquemos, después veo. Pero bueno, ahí está todo.
Eso lo pueden consultar en la parte de calendario. Luego les tengo aquí control de grupo. Si le dan clic aquí, este es un link, los va a mandar a un archivo Excel. Entonces, aquí, por ejemplo, yo les voy a contar las participaciones de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3. Em, Ahora, por ejemplo, no tomé participaciones, igual les comenté que no hubo dinámica como tal. Las dudas que surgieron ahí no me dio tanta oportunidad de profundizar, fue más que nada para aclarar lo que estaba diciendo. Pero pues aquí las voy a ir anotando. Las faltas también. Estas faltas que voy a anotar no son las de los apuntes, porque las de los apuntes pues se hacen ahí en iVirtual. Estas faltas son las que, por ejemplo, si ahorita, no sé, estamos en una participación y le hago una pregunta directa a Jesús Ramón Fuentes, por así decirlo, y Jesús Ramón Fuentes está conectado, pero no me contesta ni un mensajito de que no sirve el micrófono, nada, si no, pues es falta automáticamente. Entonces, si dejan ahí el teléfono y da la casualidad que les pido que participen y no participan, es falta automática. Aunque entreguen su evidencia de trabajo, no importa, para que lo tengan a consideración. Y pues ahí van a poder consultar las participaciones, las faltas. Aquí en la información pues tengo su correo. Y cuando ya tenga la calificación de las exposiciones, exámenes, pues igual aquí lo voy a poner. Entonces para que sepan, ustedes tienen acceso a este link y lo pueden consultar cuando quieran. Ese es el control de grupo. Luego tenemos evidencia de asistencias. Aquí, por ejemplo, tienen para subir sus apuntes. Apuntes del 25 de agosto, apuntes del 27, del 29. Y acuérdense que se cierra a las 4:30. Pueden subirla en lo que resto del día, pero les va a marcar como retardo. Se las acepto, pero como retardo. Y aquí les voy a ir llenando. Hasta ahorita les puse hasta el 5 de septiembre, pero pues se va a ir llenando hasta diciembre. Esta en el área de evidencias de asistencias. Ahora sí, lo de la tarea. Ahorita está oculto, pero Esta tienen para entregarla hasta el 8 de septiembre. O sea, tienen más de una semana para hacerla. Se las voy a ir explicando. Aquí ya están todas las instrucciones. Estudia la clasificación de los huesos del cráneo, frontal, parietal, occipital, bla, bla, bla. Y cómo están clasificados, si son pares o si son impares. Eso es, básicamente, reúne información. Lo que yo les voy a calificar es esto de aquí. Descarga o imprime un esquema del cráneo de Kino que yo se los estoy facilitando. Aquí está. Este aquí, esquema, es un archivo. Bueno, descargan ese y lo que van a hacer es destacar manualmente los huesos del esquema. O pueden hacerlo digital. Esto es si lo imprimen, que va a ser mucha hoja, de preferencia háganlo digital, pero lo van a ir destacando. Y van a elaborar una presentación de PowerPoint. Entonces les estoy pidiendo que investiguen hasta ahorita 16 huesos, es decir, 16 diapositivas. Y en cada diapositiva van a poner el esquema, van a resaltar el hueso de ese, le van a poner el nombre, si se trata de un hueso par o de un hueso impar, y van a señalar el hueso y alguna marca anatómica relevante. Por ejemplo, en el hueso maxilar existe un foramen que se llama foramen infraorbitario. Foramen es un hoyo. Hagan de cuenta que está el hueso y tiene un hoyito. Es una marca anatómica. Entonces la van a marcar. Lecturas recomendadas. La verdad, el Popesco, que está ahí en biblioteca, está al 100 para esta tarea. Entonces lo pueden utilizar para hacer su tarea. Es el tomo 1, enfocada a la cabeza y el cuello. Ya que ya que hagan su presentación, lo van a guardar en formato PDF y lo van a subir, ¿no? De preferencia, pónganle su nombre, guión bajo, su apellido, guión bajo, cráneo de Quino, que es la tarea, ¿no? Y lo suben aquí en iVirtual.
¿Qué voy a calificar? Que identifiquen correctamente los huesos. La precisión de la clasificación, si son huesos pares, si son impares. Que incluyan todas las marcas anatómicas que se les están poniendo y que tengan mínimo 3 referencias bibliográficas. Aquí les estoy regalando una. De hecho, está citada en formato APA. Así se cita en formato APA. Y ya las siguientes, pues ustedes las investigan. Y este es un ejemplo. Por ejemplo, en esta primera diapositiva estoy marcando el hueso nasal. Es este de aquí en rojo. Es un hueso par. Vista lateral, vista craniocaudal. O no, esta es una vista dorsoventral. Entonces, fíjense, estoy marcando el mismo hueso. Hay otros huesos. Por ejemplo, aquí está el hueso cigomático. También es un hueso par. Este de aquí se está remarcando en rojo. Y en esta vista sería este pedacito de aquí. Es un hueso par. Y la marca anatómica es el arco cigomático, que es este arquito que se forma aquí. Y este de aquí, pues lo pueden descargar. Se los voy a enseñar cómo lo van a ver ustedes una vez que lo descarguen. Es este de aquí. Lo que pueden hacer es copiar y pegar. Uy, editar edición. Lo que pueden hacer es copiar y pegar 16 veces para sus 16 huesos. Y pues ir marcando. Por ejemplo, yo para marcarlos lo que hice fue... eh, le puse presentar creo que se quitó. A ver. Bueno, le puse en presentar, le puse aquí marcador de resaltador. Y ya pues, marqué el hueso que quiero. Pero ya pues ustedes lo hacen bonito. O si tienen otra herramienta, adelante. Simplemente es una manera para que lo hagan. Y esa sería la tarea. Tienen más de una semana para hacerla. Entonces, si tienen dudas, pues la pueden ir sacando o entre ustedes de cómo le hiciste, qué aplicación usaste, etcétera, ¿no? Y pues ya sería todo por la clase de hoy. Profe, yo doble tengo